esta breve revisión del tema, vamos a enfocarnos sobre todo pues en aquellas deformidades angulares que se saldrían de lo fisiológico y cómo realizar pues como un enfoque, digamos, esquemático adecuado para llegar a ellas. Entonces, cuando a nosotros se nos define una deformidad angular, pues hay que tener en cuenta que siempre vamos a estar enmarcados pues en cuanto al ángulo femorotibial, dado pues como por los ejes anatómico y mecánico pues de ambas, digamos, de ambas partes separadas, tanto femoral como tibial, teniendo un vértice alrededor de la rodilla, por lo cual pues toda la parte distal a este vértice nos indicará pues la deformidad del paciente, ya sea en varo, cuando se acerca a la línea media, o en valgo, cuando se aleja de la misma. Cuando intentamos definir pues qué es una deformidad angular que se sale de lo fisiológico, la mayoría de los textos pues nos refieren que es aquella que está 2 desviaciones estándar por encima de los valores de referencia. Sin embargo, pues acá siempre hay dudas persistentes, porque los valores de referencia no son datos pues como universales extrapolables a todas las poblaciones, por lo cual pues digamos que en el medio local aún tenemos como ciertas incertidumbres en cuándo enfocar a alguien pues como una deformidad angular patológica. El verdadero reto de enfocar una deformidad angular es poder definir aquellas entidades que están generando pues una alteración patológica. Si bien el más del 90% de las condiciones son fisiológicas, entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros de pronto enmarcar un paciente de forma errática con una alteración angular o peor aún pues a solicitarle algún tratamiento específico cuando en realidad pues es una parte evolutiva fisiológica, va a llevar pues como a costos, preocupaciones y digamos pues como gastos innecesarios en el sistema de salud. Entonces, lo que decía pues la doctora Lina, y esto es lo más importante, es el mensaje pues como inicial, pues como para todos los internos y el personal de formación, es que debemos entender que hay un proceso fisiológico y una historia natural pues de la alineación de los miembros inferiores que digamos que sigue un patrón como muy definido. Inicialmente pues en los primeros meses de vida, la alineación es hacia el varo, con una tendencia a la torsión tibial interna, y el cual se puede hacer más acentuado cuando el niño inicia la marcha, precisamente pues como por el fenómeno de compresión axial, que va a ser pues como mucho más notoria la deformidad. Posteriormente, alrededor de los 18, 24 meses, va a haber una mejoría del varo, el niño va a tender pues como a hacer una alineación un poco más neutra. Sin embargo, rápidamente va a pasar pues como a una alineación en valgo que tiene su pico aproximadamente entre los 3 y 4 años, y que progresivamente a partir pues de esta edad va a ir tomando pues lo que denominamos como la alineación mecánica, más aproximada a la edad adulta, aproximadamente a los 7 u 8 años, en la cual pues ya digamos está muy definido de acuerdo pues a las características fisiológicas de lo que sería la alineación final. Esta es una gráfica pues digamos que esquematizada de los hallazgos iniciales de Salenius y Banca, que es digamos fueron los autores que hicieron una observación por más tiempo y con mayor número poblacional, en el cual se basan pues como todas las descripciones de la historia natural de la alineación, en la cual vemos que al nacimiento pues hay un varo muy marcado que va a caer y va a tener pues como un cambio muy abrupto alrededor de los 2-3 años, en los cuales pues el niño va a pasar rápidamente un valgo que es mucho más marcado, y vemos que progresivamente después de los 7-8 años la alineación no cambiará mucho, siempre en el contexto fisiológico. Sin embargo, ya era la duda que les mencionaba, cuando nosotros se nos menciona pues que desviaciones estándar por fuera de los rangos normales, intenté pues como buscar alguna literatura local en cuanto, digamos, cuál es la alineación pues de nuestra población, y lo más cercano que encontré pues fue esta publicación del doctor Ibáñez en una población chilena, más de 600 niños, en los cuales encontraron que el ángulo femorotibial era muy similar entre hombres y mujeres, con un promedio pues, de 7 grados, 8 grados de valgo respectivamente, con una distancia intermaleolar entre 5, 5,5 centímetros, y una distancia interaxial pues, a nivel de los talones que alcanzaba los 9 centímetros, sin diferencias estadísticamente significativas pues, de acuerdo pues, como al género de los niños, lo que nos menciona pues, que quizás ese es como el dato estadístico más extrapolado pues, como a nuestra población, y que digamos podemos tener como referencia, ya que la mayoría de los datos son de población anglosajona. Entonces, ¿qué es anormal? Ya teniendo en cuenta pues como el desarrollo y la historia natural fisiológica,
Entonces ya lo hemos mencionado y lo mencionamos pues con todos los casos. Cuando un paciente se nos presenta con múltiples angulaciones en miembros inferiores, no hay una angulación clara que usted pueda decir que el varo pues va dependiente de este segmento como tal, sino que vemos arqueamientos de angulaciones pues también en miembros superiores, nos va a sugerir pues un proceso más sistémico. Paciente con talla baja y se define por debajo del percentil 5, también nos debe sospechar en estas condiciones. Cuando usted ve un paciente con inestabilidad articular importante asociada a la deformidad angular y cuando la distancia intermaleolar es más de 9 centímetros. Algo muy importante y quizás en esto de enfocarse pues como todos los esfuerzos iniciales es si la deformidad es asimétrica y es lo que debemos notar inicialmente. Esto nos debe hacer sospechar que hay un proceso pues como de base que está generando una deformidad patológica. Acá vemos pues como ciertos ejemplos de niños con deformidades asimétricas. Hay ciertas claves clínicas durante el interrogatorio que tenemos que tener en cuenta para poder encaminar los pacientes y es primero preguntar si hay algún antecedente de trauma o infección, ver el ritmo de progresión de la deformidad, nos habla mucho de la naturaleza, incluso pacientes que se pueden salir un poquito del rango de edad de lo que está escrito como fisiológico, pero si el ritmo de la progresión es hacia la mejoría, posiblemente sea un proceso pues que no tiene una patología implicada y también estar muy pendiente pues, de antecedentes familiares y si existen síntomas sistémicos. Cuanto al antecedente de trauma, acá tenemos otro caso clínico facilitado por el doctor Uribe, un paciente de 7 años que consultó pues, por un yenu valgo y vemos pues, que en la radiografía previa tenía una fractura metafisiaria proximal. Ya hemos dicho, pues como hemos mencionado, el fenómeno de Cosen no está muy esclarecido cuál es la causa pues como etiológica, existen pues numerosas hipótesis, una de ellas es pues como el efecto de banda de tensión que hace la pata de ganso a nivel del foco de fractura, otros mencionan pues como la hiperemia local favoreciendo un sobrecrecimiento medial de la tibia proximal, interposición de tejido pues en el foco de fractura que pueden favorecer pues la tibia valga. Ya lo habíamos mencionado, tiene pues, casi siempre está asociado pues, a una resolución entre los 18 y 24 meses, entonces particularmente en estos pacientes pues, en los cuales vemos que persiste el valgo, sospechar pues, de pronto alguna otra causa concomitante. Este es un estudio observacional en el cual intentaron pues como predecir cuál es el comportamiento de estas fracturas de tibia proximal, 181 pacientes y encontraron pues que en promedio se presentaba esta fractura en 4.5 años y contrario a lo que se menciona pues por las descripciones iniciales de Cosen en la década del 50, que menciona que más del 50% van a tener una deformidad en valgo, ellos encontraron que solo el 14.3% de los que tenían una angulación inicial menos de 4 grados desarrollaron un valgo mayor a 4 grados pues 2 años posteriores al trauma, pues por lo que hacen incluso con la sugerencia que estos pacientes quizás tenemos pues como una sobrevigilancia y en ocasiones pues como sobreindicamos sobre todo radiografías y tratamiento cuando vemos que en realidad pues como la deformidad persistente es un porcentaje relativamente bajo. Acá señalamos pues lo que ya se ha mencionado en el caso índice, entonces un paciente que no tenemos pues una certeza diagnóstica, pero un paciente en que persiste el valgo y más de 2 años después del fenómeno traumático, que esta paciente ya lleva más de 3 años y que incluso pues sin mejoría, sospeche que pronto no pueda tener algún otro fenómeno concomitante. Antecedente de trauma, también un paciente del servicio, también el doctor Alejandro, el cual tuvo una fractura de fémur distal con un compromiso de la fisis distal. Vemos que formó una barra fisiaria pues, en las imágenes, por lo cual siempre estar atentos, pues que esas deformidades, sobre todo postraumáticas, debemos ser un poquito como más agresivos y más proactivos por la naturaleza a la progresión. Este paciente pues finalmente se le hizo una resección de la barra fisiaria y una hemipifisiódesis medial del fémur distal. El ritmo de la progresión, como les mencioné, es un dato clave que siempre tenemos que tener en cuenta porque nos va a hablar mucho de la naturaleza de la condición subyacente. Pacientes con fenómenos postraumáticos o fenómenos posinfecciosos, también un paciente que vimos en consulta, un paciente de 3 años, la imagen de la izquierda, que tuvo una artritis séptica neonatal bilateral de rodillas, un paciente que está generando una deformidad en valgo progresiva, por lo cual pues, se definió por la magnitud sobre todo de la deformidad realizar una intervención quirúrgica, específicamente una osteotomía. Y vemos pues que la progresión con respecto a las deficiencias longitudinales es mucho más diferente. Entonces, esto, pues, digamos que este aspecto del examen físico y de toda la historia clínica cambia rotundamente el pronóstico de los pacientes.
tenerlo siempre en cuenta, ya la doctora Elena lo mencionó, un paciente que usted vea una marcha patológica que sospeche algún proceso neurológico subyacente, siempre descartar una parálisis cerebral infantil, tienen tendencia mucho más pues como al valgo. Las pacientes con enfermedades inflamatorias tipo artritis idiopática juvenil pues, o artritis reumatoide juvenil, lo cual pues se genera un proceso de sinovitis crónica, laxitud ligamentaria periarticular, que finalmente va a terminar también en una deformidad usualmente en valgo de ambas rodillas. Existen ciertas clases del examen físico que tenemos que tener en cuenta y lo mencionamos, siempre medir el ángulo femorotibial, la distancia intermaleolar, las rótulas al cenit, es uno de los aspectos como más importantes y quizás a veces se nos olvida. Esto va a eliminar pues como algún otro trastorno rotacional y nos puede dar como una información mucho más veraz de lo que es la alineación de los miembros inferiores. El perfil rotacional es un factor confusor pues como tremendamente importante en estos pacientes, sobre todo porque en pacientes con valgo la anteversión femoral puede acentuar muchísimo más la deformidad de los miembros inferiores, entonces siempre estar atentos que no haya una alteración rotacional que puede estar generando pues como la deformidad. La progresión de la marcha, también el ángulo de progresión pues como que es un factor confusor, a veces pues los pacientes con progresión positiva vamos a ver que el valgo es un poquito más acentuado, pasando lo contrario en los pacientes con progresión negativa y que nos deja sospechar también igual trastornos rotacionales de la extremidad. Este es uno de los factores que hay que tener en cuenta y que incluso muchos textos lo mencionan, y es que los pacientes con sobrepeso clínicamente se hace más evidente el valgo. Entonces, pacientes sobre todo pues porque en realidad sí son un poco más valgos comparados pues con los niños que tienen un peso normal, e igual pues como el aumento de la masa de los tejidos blandos hace que sea mucho más notoria la deformidad, la hiperextensión de rodilla en pacientes con hiperlaxitud articular, también estar atentos, que también genera mucho más un valgo más notorio. Esta es una gráfica que es un poquito cargada, pero la trae como para esquematizar precisamente pues esos pacientes, igual de una revista chilena de pediatría, la cual mostraron que el ángulo, la distancia intermaleolar era mucho mayor en pacientes con sobrepeso y la distancia interaxial. Entonces también hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen pues como, digamos, esa tendencia a la deformidad angular. Cuanto a los laboratorios, pues solamente estarían indicados en pacientes que tienen alta sospecha de una enfermedad metabólica, específicamente pacientes con deformidades angulares generalizadas, en la cual usted no ve pues que la deformidad es en un punto en específico, sino que es global en la extremidad y sobre todo enmarcados en un contexto de una talla baja o de una desproporción, pues como digamos de las extremidades con respecto al tronco. Es usual pues que los pacientes con raquitismo, cuando se genera pues, deformidad en valgo, sea por un raquitismo pues deficiente pues, o nutricional, no como el raquitismo pues, resistente a vitamina D, que tiene pues, una agregación familiar y que se tiene tendencias al varo muy temprano. Digamos que las enfermedades metabólicas más importantes a descartar, sobre todo es la osteodistrofia renal, es la enfermedad metabólica que más valgo patológico secundario genera. Siempre tener en cuenta pues entonces los exámenes de función renal, fosfatasa alcalina, todos los exámenes paraclínicos del metabolismo calcio-fósforo y un hemograma. Cuanto al diagnóstico radiológico, ya lo había mencionado el doctor Mena, es muy importante que en esos pacientes podamos tener una radiografía panorámica. Estas son pues como las especificaciones, siempre las rótulas alineadas, ya que pues cualquier malrotación respecto pues como al chasis pues de la radiografía va a generar pues una falsa imagen de la alineación de la extremidad. Nunca soliciten pues como una imagen en un paciente que está en un contexto pues de una deformidad fisiológica y en el momento de la toma nunca corregir la hiperlaxitud, que también va, digamos, a viciar un poquito el resultado, pero siempre corregir la rotación de la extremidad. Existen ciertas pautas entonces del tratamiento de los pacientes con deformidades en valgo, entonces siempre la observación pues, y el seguimiento a hacer en los que usted encasille como fisiológicos, el fenómeno de Cosen también pues, se encasilla pues, en esta parte. Rara vez pues, esos pacientes van a terminar en procedimientos y a lo mucho casi siempre van a terminar con hemifisiodesis más que procedimientos más mórbidos tipo osteotomía. Los metabólicos, pues la suplencia nutricional será como el pilar fundamental más que cualquier otra intervención y sobre todo quirúrgica, y de acuerdo al ritmo de progresión de la deformidad, la etiología y a la deformidad que usted pronostique, pues al final de la madurez esquelética es que va a definir si el paciente es susceptible de una intervención quirúrgica. Las ortesis en deformidades en valgo pues no tienen una evidencia
suficiente como para prescribirlas. El impacto en realidad es nulo en el crecimiento y en la biomecánica, pues porque digamos que es una deformidad que se genera alrededor de la rodilla con un vértice articular, entonces no hay ninguna evidencia de solicitar pues estos aditamentos en pacientes con deformidades en valgo. La cirugía, entonces estas son las 3 preguntas que nos tenemos que hacer en el paciente que ya definimos que es candidato pues como alguna cirugía, es cuándo realizarla, cuál cirugía y con qué método pues como realizar la fijación. Entonces esto va muy de la mano con la predicción de la deformidad y la discrepancia al final de la madurez esquelética. Acá, pues, digamos que muchos de los datos se solapan con la predicción de la longitud de la extremidad. Sin embargo, pues, digamos que la evolución en las deformidades angulares es un poco más impredecible comparado pues con las deficiencias longitudinales. Y siempre hay que tener en cuenta la etiología para definir usted el momento de realizar una intervención, si es en realidad es una deformidad que es estática por una malunión, por una fractura previa, o si es progresiva y definir el ritmo de progresión. Si es un daño oficiario, vemos que son deformidades que la progresión es mucho más acelerada, es un curso más agresivo. Sin embargo, pues en deficiencias longitudinales como la del segundo paciente, la progresión es mucho más proporcional pues al crecimiento, entonces digamos que tenemos un poco más de tiempo para hacer las correcciones. Estos son pues como algunos de los métodos que se han utilizado y que se extrapolan pues de las deficiencias longitudinales para predecir el riesgo de deformidad, el multiplayer, las gráficas de Green-Anderson y la de Mosley, que nos van a ser pues como también de utilidad sobre todo para definir el momento de la intervención. Entonces, estos son como los pilares fundamentales y son los criterios los cuales usted debe tener en cuenta para intervenir el paciente, y es mirar si el paciente tiene madurez esquelética o si tiene una fisis abierta, definir la magnitud de la deformidad, la ubicación de la deformidad y si tiene alguna simetría longitudinal. Estos, combinando pues como estos factores vamos a definir si el paciente requiere pues una técnica de crecimiento guiado, una osteotomía o hacer combinación de ambas. En cuanto a la modulación del crecimiento, pues siempre tenemos que tener en cuenta que son pacientes que no han alcanzado la madurez esquelética y pues que en algunos casos usted definiéndose por una técnica de fisiosis definitiva, pues el paciente debe estar cercano a ella, pero nunca con madurez esquelética. La hemiepifisiodisis, digamos, es como el método quirúrgico más socorrido. Inicialmente pues se hacía con técnicas en las cuales se hacía una compresión a través de la fisis con tornillos. Sin embargo, ese principio de compresión pues ha cambiado en los últimos años y se ha intentado hacer pues como técnicas un poco más transitorias a modo de banda de tensión, pues que lo que se denomina las placas en 8 y algunas otras técnicas pues como la fijación con tornillos y con sutura que han venido pues digamos como reemplazando mucho la fijación con tornillos y la fijación con grapas por la versatilidad, porque se pueden hacer intervenciones más tempranas y se pueden corregir pues a medida que el paciente va creciendo, siendo un poco más predecibles en términos de que las técnicas de compresión, incluso fisiodesis definitivas, debemos estar muy seguros pues como de la deformidad proyectada en la madurez esquelética para no caer pues en sobrecorrecciones o por el contrario infracorrecciones de las deformidades. Entonces, digamos que la proyección a futuro en estas técnicas de crecimiento guiado es cada vez generar pues como implantes que permitan más flexibilidad, que optimicen el principio de banda de tensión y con perfiles un poquito más bajos. Esta es una técnica pues propuesta por el doctor Gino Martínez que se ha popularizado mucho, es la fijación con tornillos y un principio de banda de tensión con sutura que vemos pues que sería incluso costo efectivamente mucho más favorable que la utilización de otros implantes con resultados muy similares. Siempre tener en cuenta que esos pacientes cuando se les retira material hay un riesgo muy importante del efecto de rebote, y es que al generar pues como la descompresión de la fisis existe pues un sobrecrecimiento transitorio que puede digamos hacer una recurrencia de la deformidad, y en este artículo pues analizaron más de 200 pacientes, los cuales sacaron pues como unos predictores importantes que hay que tener en cuenta para los pacientes cuando se les retira el material, y es que los pacientes con sobrepeso, específicamente con índice de masa corporal más de 21, que tenían un valgo inicial más de 15 grados y en los cuales se realizó una corrección rápida y específicamente el que se le retiró pues como el material antes del año, tenía muchísimo más riesgo pues de sobrecrecimiento de rebote. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Incluso pues Blount en sus descripciones iniciales siempre mencionaba que se debe pues
permanecer la hemifisiosis por lo menos un año para evitar pues como estas complicaciones. Las estotomías entonces ya son procedimientos que son más mórbidos, que tienen más índice mucho más alto de complicaciones, sin embargo tienen pues como sus indicaciones más precisas y son pacientes en los cuales ya se alcanza una madurez esquelética con defectos angulares de mucha más magnitud, y sobre todo en los que les mencioné previamente, en los cuales usted sabe que va a progresar invariablemente, específicamente en pacientes con defectos y barras postraumáticas o defectos postinfecciosos. Ya pues en esto hay ciertas consideraciones que no voy a mencionar mucho, y es determinar pues como si la corrección se hace de forma aguda progresiva. Esto depende también mucho de la magnitud de la deformidad, ya que correcciones agudas pues pueden llevar sobre todo pues a efectos indeseables como neuropraxias, la neurolisis, también definir pues si en el momento agudo se debe hacer, pues algunos abogan siempre a hacer neurolisis o estotomías varizantes de tibia proximal. Las fasciotomías pues es otra de las digamos como otros de los interrogantes, y siempre realizar fasciotomías, sobre todo porque mencionan que esas estotomías de tibia proximal siempre van a tener efectos cisallantes en la trifurcación de la popltea, por lo cual pues el riesgo de síndrome compartimental siempre es alto, y la fijación pues ya dependerá pues digamos que el juicio de cada cirujano. Usualmente pues va a ser aquella que se optimice pues como la estabilidad y que favorece la rehabilitación del paciente. Mensaje final pues como de esta revisión es que el verdadero reto pues, de las deformidades angulares siempre es identificar aquellos pacientes que se salen fuera de los rangos fisiológicos y en los cuales debería ser un poquito más proactivo en las propuestas terapéuticas. Siempre tener en cuenta que hay una asociación importante con deformidades y alteraciones torsionales y discrepancias de longitud de las extremidades, como vimos pues en los casos presentados, que van a cambiar el curso y el pronóstico, y que el tratamiento dependerá básicamente pues de ciertos factores como la edad, la madurez esquelética, la etiología subyacente y la magnitud de la deformidad. Muchas gracias.